Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias al Club del Siglo XXI por invitarme. Es un honor estar aquí. Yo desde muy pequeñito siempre veía en los periódicos que compraban mis padres las coberturas de las conferencias que se daban y la gente importantísima que venía a hablar al club, y bueno, todavía me sorprende que me inviten, ¿no?, a estas cosas. Cuando llevaba 5 días como director del periódico, un lector impaciente, y tenemos muchos de estos, me decía un poco quejicoso que no notaba cambios en el periódico. Y yo le respondí que si a los políticos se les da 100 días de luna de miel, supongo que también al director de un periódico se le pueden conceder. Y poco después, los amigos del Club del Siglo XXI me invitaron con mucho tiempo diciéndome: cuando cumplas 100 días, te puedes venir y das una conferencia y charlamos y demás, ¿no? Y confieso que al ver que la fecha se acercaba, he sentido un poquito de vértigo, porque lo que me ha venido a la cabeza es qué excusa le voy a dar ahora a los lectores impacientes, ¿no?, si ya han pasado los 100 días, y supongo que tengo que inventarme otras y nuevos plazos para justificar las expectativas incumplidas. Porque si algo he comprobado en este tiempo que llevo como director del Mundo, sobre todo si eres el director de un periódico empeñado en defender el periodismo independiente, es que este puesto implica enfadar a todo el mundo. Los lectores se te enfadan cuando les enfrentas a posiciones que son diferentes a las suyas, y eso es algo que muy pocos periódicos están dispuestos a hacer, pero que en el Mundo de vez en cuando nos permitimos. Los políticos, por supuesto, se enfadan, y mucho, cuando denuncias sus trampas o sus abusos. Y os puedo decir que ha habido días en los que absolutamente todos los partidos políticos que hay en España se me han quejado en el mismo día. Se te enfadan también los empresarios si no destacas suficientemente sus cuentas de resultados, los cocineros si no reseñas bien sus restaurantes, los entrenadores de fútbol si criticas a su equipo. La verdad es que es una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no?, de este tiempo, ¿no?, esa capacidad que tenemos en el mundo por molestar a mucha gente. Yo, antes de tomar este trabajo, he pasado 17 años fuera de España. Fui corresponsal, reportero de guerra, viví algunas situaciones difíciles y disfruté mucho de ese trabajo, ¿no? Para mí, volver al Mundo, a la redacción donde trabajé y donde empecé como becario, es una situación muy especial. Y además, en un momento muy especial, porque los periódicos, todos lo sabéis, lo hemos pasado mal en los últimos 5 o 6 años. Y estamos en un momento muy importante en el que empezamos a ver el final del túnel y donde se nos presentan grandísimas oportunidades, sobre todo gracias a la tecnología de Internet, que nos permite llegar a lectores en sitios donde nunca antes imaginamos que podríamos llegar. Pero para los que hacemos el Mundo, más allá de las cifras de resultados y del número de lectores, que no deja de crecer gracias a Internet, hay una cosa muy importante que no se puede medir en números, ¿no?, y es el proyecto intelectual que siempre ha sido el periódico. Yo creo que en un momento como el que vive España, con las tensiones y las divisiones que tiene, el Mundo, y permitidme que en esto seamos un poco vanidosos, juega un papel importantísimo. El país está cambiando
y nosotros queremos ser parte de esa transformación. Para nosotros es muy importante que ese espíritu de regeneración que exigimos todos los días en las páginas del periódico, nos lo empecemos a aplicar nosotros también. Yo creo que los periodistas somos muy malos haciendo autocrítica y yo creo que ha llegado el momento de que admitamos que muchas de las cosas que hemos hecho en el pasado no estaban bien y que podemos ser mejores. Por eso, más allá de los cambios, algunos yo creo que los habéis visto, el nuevo periódico del domingo está siendo un éxito. En los próximos meses vais a ver renovaciones de diseño en nuestra web, en nuestras apps, en el móvil. Pero también queremos imponernos y exigirnos más en cuanto al periodismo que hacemos. Queremos ser más rigurosos. Los periódicos, precisamente por las dificultades que hemos pasado, tenemos hoy menos personal, menos personas trabajando que antes y hacemos mucho más que antes, porque Internet nos demanda una producción de contenidos constante y muy importante. Lo que queremos hacer en esta nueva etapa del mundo es, aparte de renovar, aparte de llegar a más gente, aparte de intentar convertirnos en el periódico de referencia en América y no solo en España, también queremos ser el periódico más creíble, el más riguroso y sobre todo el más justo. Yo creo que mucha gente en reuniones que he tenido en estos 3 meses me ha pedido, en algunos casos con un poco de desparpajo, que no seamos neutrales, que el periódico El Mundo es un periódico importante y tiene que estar de su lado o de este otro lado. Y yo siempre respondo lo mismo, de que nosotros no somos responsables de la situación de España, pero sí tenemos una gran responsabilidad en seguir contando la verdad de una manera independiente. Y eso lo vamos a seguir haciendo. No me quiero extender mucho, porque espero que haya buenas e interesantes preguntas por vuestra parte, pero deciros que los cambios no han hecho más que empezar en nuestro periódico, que estamos modernizando la redacción y cambiando la forma de trabajar para adaptarnos, que va a haber muchos cambios y que todo esto lo vamos a hacer manteniendo nuestra obsesiva determinación por mantener las esencias del periodismo independiente. Dispuestos también, como siempre lo hemos estado, a pagar las consecuencias que trae ese papel de guardianes del poder. En el pasado nos ha traído problemas y estoy convencido de que nos los traerá en el futuro. Así que, si me lo permiten, vamos a seguir enfadando a la gente. No por nada, sino por construir un país también menos enfadado. Muchas gracias. Animo a los presentes en que vayan enviando preguntas. Si no, por supuesto, el invitado podrá hablar todo el tiempo que quiera. No creo que quieran eso. Tener que contestar alguna de las preguntas. Tengo una primera que leo. Sorprende el desembarco de muchos de los presentadores de La Sexta en el suplemento Papel. ¿Está habiendo una línea editorial del Mundo hacia la izquierda? ¿Va a servir Federico Jiménez Los Santos como columnista del Mundo? Yo pensé que no íbamos a invitar a nadie del país, pero creo que hay algún infiltrado. Lo primero que hay que dejar claro es que El Mundo no ha sido nunca ni lo va a ser un periódico de partidos políticos. Es un partido de principios y de valores. Y esos valores han sido siempre los mismos. Prueba de ello es que sentado aquí está Pedro Cuartango, que es nuestro jefe de opinión, que lo fue con Pedro J. y lo ha sido también algún tiempo con Casimiro García Vadillo. Es decir, no hay absolutamente ningún cambio en la línea editorial del periódico. No hay un solo momento en la historia del mundo en el que nosotros no hayamos tenido columnistas de izquierda, ni uno solo. Los hemos tenido siempre porque El Mundo ha sido un periódico siempre abierto, un periódico
que tiene muchos columnistas de derechas, o que la gente considera de derechas, y algunos tiene de izquierdas, de centro. Gente que opina con absoluta libertad en nuestras páginas. Por lo que decía antes, porque nosotros no tenemos miedo de enfrentar a nuestros lectores a una visión, digamos, diversa de la sociedad. La revista Papel tiene varios fichajes y dentro de esos fichajes hay de todas las tendencias. En El Mundo tenemos a Arcadi Espada, nadie creo que lo considere de izquierdas. Tenemos a Jiménez Los Santos, que por supuesto va a seguir con nosotros, o eso espero yo, que siga siempre que él quiera. Tenemos a Jorge Bustos, tenemos a muchísimos columnistas de, digamos, de una orientación hacia la derecha. Y luego los tenemos de izquierdas, y eso nos hace sentirnos orgullosos, porque el que busque un periódico que solo cuente una parte de la realidad, el que busque un periódico que sea, digamos, militante de un partido, el que busque un periódico que durante años e incluso décadas coincida con la visión de un mismo partido político, o que denuncie la corrupción de un solo partido político, yo creo que tiene opciones ahí fuera y es legítimo que las coja, ¿no? Pero El Mundo no es ese periódico. El Mundo es un periódico, como decía, de principios, y uno de nuestros principios fundamental es que en nuestras páginas tiene cabida casi todo el mundo. Gracias. La siguiente pregunta es de Luis Valcárcel y es: ¿teme que Pedro J. Ramírez le virle más periodistas de la redacción de El Mundo para El Español, su nuevo periódico? Bueno, a mí lo que me preocuparía enormemente sería que nadie quisiera venir a llevarse periodistas del Mundo. En realidad, todos los periódicos que se crean, e incluso los que ya llevan décadas vendiéndose, cuando tienen que fichar a un reportero o a un columnista, vienen a la mejor redacción de España. Y yo, si mañana montara un periódico, haría lo mismo. Acudiría al Mundo e intentar llevarme parte de su talento. La realidad es que se ha demostrado a lo largo de los 26 años de historia del periódico que cuando nos han, entre comillas, robado a algún periodista, el periódico que se lo ha llevado no ha mejorado su calidad o su independencia, y nosotros no hemos perdido las esencias de lo que hace en El Mundo. El Mundo es mucho más que una u otra persona. Es el periódico donde yo creo que los periodistas crecen profesionalmente más y mejor, y a veces nos ha pasado que gente de nuestra cantera se han convertido en periodistas o columnistas muy importantes en el país, y unos se han ido, otros se han quedado, hemos creado nuevos, pero lo que ha pasado en todos los casos es lo que decía, ¿no? Que el periódico que se los ha llevado no ha conseguido algo que no depende del dinero que ponga sobre la mesa, ¿no? Y es la determinación y el espíritu de ser un periódico independiente. Eso va más allá de las personas y no se puede comprar a golpe de talonario. Eso es algo que tiene El Mundo y que nos hace sentirnos muy orgullosos a todos los que hacemos el periódico, y que va a seguir siendo así. Gracias. El señor Ingles pregunta: ¿existe hoy el cuarto poder? Gracias. Bueno, yo creo que el cuarto poder está bastante mermado por el resto de los poderes, ¿no? En España estamos viviendo una situación difícil en cuanto a la situación de los medios se refiere, porque yo creo que algunos de esos otros poderes han aprovechado la situación de debilidad de los medios después de 5 o 6 años de crisis para intentar amedrentarnos. Y yo creo que la presión que se ejerce sobre los medios hoy es quizá la mayor que se ha ejercido desde que este país tiene democracia. Entonces, yo no creo que nosotros seamos el cuarto poder. Lo que tenemos que ser es ese guardián de los poderes, ¿no? Intentar estar del lado de la gente, de nuestros lectores, intentar denunciar los abusos cuando se cometen en el poder, intentar ser una fuente de regeneración de este país,
intentar empujar a los partidos a que actúen dentro de la ley. Y yo creo que esa es una labor que el mundo ha hecho siempre. La hizo, yo creo que con Pedro J, la hizo con Casimiro, y mi intención es que sigamos siendo eso. No buscamos poder, no buscamos marcar la agenda de nadie, no buscamos perseguir a ningún partido político. Lo que buscamos es la limpieza del juego y de las reglas que hacen o pueden hacer que España sea un país mejor. Hablando de los últimos nombres que han mencionado, hay una pregunta de Belén Quijado que dice, con interrogación, ¿da mucho vértigo suceder a una persona tan carismática como Pedro J? Sí, bueno, la pregunta es si da vértigo suceder a una persona tan carismática como Pedro J. Hombre, yo tengo que decir que yo no estaría donde estoy si no fuera por Pedro J. Un día, hace muchos años, siendo yo un joven reportero en el periódico, entré en su despacho y le dije que tenía ganas de comerme el mundo y que había un único sitio en ese planeta, digamos, donde no tenía corresponsal, y eso era el lejano oriente. Y entré en su despacho y le dije que yo quería ir para allá y hacer periodismo y reporterismo por el mundo, y él me dio la oportunidad y me dijo que le parecía una gran idea. Y durante muchos años después me apoyó, y para mí es muy especial y es una gran responsabilidad heredar el periódico que él creó. Yo sé que él lo dio todo por el periódico, los que hacemos El Mundo sabemos que él ha sido importantísimo. Muchos nos hemos formado con él, hemos aprendido muchas cosas de él, y para mí es un honor adicional el estar hoy en el lugar de Pedro J. Gracias. Otra pregunta sobre corresponsables. Elsa González dice, 3 reporteros siguen desaparecidos en Siria. Tú has sido corresponsal en zonas de conflicto y eres sensible con esta actividad. ¿Cómo puede dignificarse el trabajo de esos reporteros freelance que evitan el apagón informativo en muchos lugares? Es cierto que siento especialmente la situación de los periodistas que se juegan la vida. Lo he hecho en alguna ocasión. Yo creo que cuando uno va a una zona de conflicto a informar, no lo hace por dinero, porque normalmente no es mucho, no lo hace por fama, porque es muchísimo más fácil hacer un periodismo de prensa rosa para conseguirla. Yo creo que lo que realmente empuja a tanta gente, a tantos buenos profesionales a ir a sitios como Siria, es un compromiso con la gente que está sufriendo en esos países. Nosotros tenemos un gran periodista también, Javier Espinosa, que estuvo secuestrado en Siria, y a pesar de haber estado cerca de morir en alguna ocasión en ese mismo destino, siguió yendo, y lo hizo por un compromiso con los civiles que estaban sufriendo aquel conflicto. Yo creo que es un mérito que a veces no reconocemos lo suficiente, ¿no? A mí a veces me entristece cuando veo que periodistas que hacen otro tipo de periodismo, que yo creo que es legítimo, ¿no? Un periodismo más de entretenimiento, pero me entristece cuando veo que a veces son mejor valorados que el reportero que va a una guerra a contárnosla, y que en realidad se está convirtiendo en nuestros ojos en ese conflicto. Y hay que recordar que los grandes reporteros han hecho mucho por cambiar algunos de esos conflictos. Cuando los reporteros iban a Vietnam, por ejemplo, y traían sus historias, al final el horror de la guerra y de lo que estaba pasando llegó a la sociedad americana, y eso obligó a los políticos a buscar una solución política. Lo mismo ha pasado en la Yugoslavia, lo mismo ha pasado recientemente con esa fotografía de un niño refugiado sirio muerto en una playa. Eso hizo que 2 días después los políticos aceptaran
más refugiados, que intentaran hacer algo. Yo creo que el trabajo del periodista es muy importante precisamente por eso, ¿no? Porque no solo nos abre a todos los ojos ante situaciones injustas, sino que muchas veces es también la manera de llegar a esas personas que están en despachos, que tienen la capacidad de hacer algo por solucionar esos problemas y que gracias a ese impacto del periodismo del reportero, pues muchas veces se hacen cosas para mejorar. Gracias. La siguiente pregunta es de Lucía Verde La Fuente, que dice: ¿cómo enfrentar el reto de gestionar la actividad del medio El Mundo con redes sociales? Comunicarse con la audiencia y no perder la esencia de la cabecera no es fácil. Gracias. Nosotros somos muy conscientes de lo que supone El Mundo, de la marca, y queremos cuidarla al máximo, pero también reconocemos que la nueva era digital trae una transformación que es fundamental. Y es que antes los lectores venían a ti simplemente por tu marca y ahora tienes que ir a buscarles. Un ejemplo de un periódico de muchísimo prestigio, el New York Times. Su homepage ha perdido cerca de 80 o 100 millones de visitantes. Pero no es que el New York Times esté leyendo menos, es que toda esa gente está viniendo por las redes sociales, por Facebook, por Twitter. Nosotros ahora tenemos que hacer un esfuerzo extra, primero por hacer el mejor periodismo, y yo creo que en eso tenemos un gran empeño, pero luego por llevarlo a la gente, y eso requiere esfuerzos nuevos. Requiere también que las redacciones tengan perfiles nuevos, es decir, gente que tiene esa capacidad y ese conocimiento tecnológico para llegar a muchos lectores. Yo creo que los periodistas durante mucho tiempo hemos visto la tecnología como una amenaza y me voy a incluir entre ellos, porque yo he sido siempre de los que hace muchos años decía: yo soy el corresponsal clásico de toda la vida, no me pidas vídeos, no me pidas redes sociales, no me pidas nada, yo me voy a limitar a hacer lo que he hecho toda la vida. Yo creo que hay un giro muy importante y yo lo he vivido en la redacción, ¿no? Los periodistas ahora vemos la tecnología como una aliada que nos puede ayudar a llegar a mucha más gente y al final esta es una profesión de mucho ego, me voy a incluir también de nuevo aquí y nos gusta que nos lean. O sea, el que diga que no le importa cuánta gente le lea, yo creo que miente. ¿Y por qué no utilizar al máximo todas esas herramientas nuevas que tenemos que nos permiten llegar a más gente, ¿no? Porque si al final creemos que nuestro periodismo es importante, es relevante y que puede ser algo que transforme para bien la sociedad, cuanto más lejos llegue, cuantas más personas lo tengan en sus manos, mucho mejor. Debo confesar un fracaso personal, porque yo soy médico y la última tarjeta es para que la lea un farmacéutico que no está presente. Belén, que es quien lo ha enviado, si le dan un micrófono puede hacerla personalmente, que también está previsto. Solamente quería preguntarle que cómo ve el tema de Cataluña, si lo ve con España, lo ve fuera de España, Cataluña y la Constitución, ¿cómo la ve? No se oye tampoco. Si la independencia le puede afectar mucho a España, a Cataluña, ¿cómo ves ese tema fundamentalmente? Bueno, yo soy de Barcelona, nací en Barcelona, viví hasta los 13 años en Barcelona y no estoy seguro de si eso a los nacionalistas más radicales les sugiere que soy catalán o no, ¿no? Yo creo que lo soy y soy español y soy europeo y soy un ciudadano del mundo, ¿no? Yo creo que en Cataluña hemos vivido
una de las grandes farsas que ha vivido el país en las últimas 4 décadas. Una casta política en Cataluña que se ha envuelto de la bandera, de todos, no de ellos solos, sino de la bandera catalana, para ocultar los trapicheos, la corrupción, el clientelismo, para ocultar que en realidad no les importa Cataluña, que lo que realmente les importa es ellos mismos. Lo que hemos vivido es también una utilización de los fondos públicos de los españoles y sobre todo de los catalanes para manipular los sentimientos de una parte de España. Y yo creo que eso es una actitud de deslealtad hacia no solo el país, sino hacia la muchísima gente que hizo un esfuerzo enorme en la transición, porque este país permaneciera unido y lograra lo mucho que se ha logrado, porque a veces se nos olvida, ¿no? Cuando hablamos, y los periodistas somos los primeros que criticamos muchas cosas, pero lo que ha conseguido España también en estas décadas es muy importante y se ha conseguido trabajando todos juntos. Y yo creo que la deslealtad es hacia los catalanes primero, hacia los españoles y sobre todo también hacia un proyecto común que yo creo que ha dado buenos frutos y que en el futuro los va a seguir dando, porque el proyecto de Mas yo creo que empieza a caerse desde el mismo día en el que se vota el pasado domingo. Y lo que creo también es que desde España tenemos que hacer un esfuerzo por ilusionar a todos los catalanes en ese proyecto común. Yo creo que tenemos que ser también críticos con Madrid, con lo que han hecho los partidos políticos, que a veces no han sabido vender o ilusionar con ese proyecto común. Tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, tenemos que dialogar y tenemos que convencer a los catalanes que todavía no están convencidos de que dentro de España van a estar mucho mejor, que juntos vamos a llegar mucho más lejos y que Cataluña encaja perfectamente en España porque hay mucho más de lo que compartimos y en lo que estamos en el mismo lugar que lo que nos separa. Y yo estoy convencido de que eso va a ser así y de que Cataluña va a seguir siendo siempre, como lo ha sido durante siglos, parte de España y que juntos vamos a ser mucho más fuertes. Tengo una última pregunta escrita, con la cual se cerraría este tipo de coloquio, pero hay tiempo para que a alguno de los presentes se le ocurre que pueda hacer alguna pregunta, dada la amabilidad del conferenciante, que pida el micrófono y la pueda hacer libremente. Fernando Ares, que es socio largo desde hace años del club, pregunta: ¿qué importancia tiene en el mundo el periodismo de investigación y algún ejemplo de ello? Pues yo creo que los ejemplos están en la hemeroteca y son tantos. No hay ningún periódico en España que haya destapado más casos de corrupción y más escándalos que El Mundo. Y lo hemos hecho, y yo creo que es muy importante decirlo, indistintamente de qué partido estuviera implicado. Hemos sacado casos de corrupción muy importantes cuando gobernaban los socialistas, cuando han gobernado los populares. Lo hemos hecho en el caso de la Comunidad de Valencia o en el caso de Andalucía, allí donde los políticos creyeran que podían utilizar los fondos de todos los españoles para beneficio propio. El Mundo ha estado vigilante y lo ha denunciado. Nosotros hemos también formado a los grandes reporteros de investigación de este país. Hemos tenido a muchos grandes periodistas. Hablando de robos, Pedro J. nos ha robado uno importante, Esteban, que hizo mucho por desvelar, por ejemplo, toda la corrupción en Cataluña. Pero detrás de Esteban han venido nuevos reporteros de investigación, hemos reforzado el equipo, hemos creado uno de datos para darle más rigor a ese equipo de investigación
Y yo, el único compromiso que puedo dar aquí hoy es que vamos a seguir siendo el periódico que publique lo que otros no se atreven a publicar. Es decir, independientemente de a quién afecte, cuando afecta a los ciudadanos, el mundo tiene la obligación de publicar la historia. Y vamos a hacerlo porque lo contrario sería romper un acuerdo no escrito, pero que está ahí presente entre este director y todos los que trabajan en el mundo y sus lectores. Es un compromiso al que hemos llegado y que, independientemente de las presiones que puedan venir de unos políticos o puedan venir de empresas o de donde vengan, vamos a mantener. No porque queramos que ningún gobierno caiga, al revés. Muchas veces se confunde, se cree que lo que quiere un periódico como El Mundo es acabar con la carrera de un político o con un gobierno. Nosotros no tenemos ningún interés en que eso ocurra, todo lo contrario. Queremos la estabilidad del país, queremos que todo funcione lo mejor posible. Pero es nuestra obligación, cuando hay manzanas podridas, que además están haciendo cosas que afectan al día a día y a la calidad de la democracia en el país, nuestra obligación es denunciarlo, investigarlo y, de hecho, como ha ocurrido en el pasado, ayudar con nuestras informaciones, como lo hemos hecho, a jueces que luego las han utilizado para que se haga cumplir la ley. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta directa? Una, dos, adelante. Hola, David. Esta semana teníamos en El Mundo un ejemplo bastante llamativo de la entrega de los premios del periodismo a Pérez Reverte, con la reproducción de su discurso muy crítico con cómo los políticos han perdido el miedo a la prensa y criticando muchos vicios de las ruedas de prensa sin preguntas y otras cosas. Y acto seguido, 2 páginas de fotos del acto lleno de políticos. Estaba toda la clase política catalana totalmente presente. No sé si te sientes cómodo en esa especie de abrazo del oso o te gustaría un poco más de distancia. Bueno, algún amigo dice por ahí que una de las ventajas que tengo yo al llegar a la dirección del periódico después de estar 17 años fuera es que en mi teléfono y en la agenda no hay ningún teléfono de un político. Yo no diría tanto, porque yo creo que el periodismo al final, yo creo que sería ridículo pretender que los periodistas podemos vivir completamente aislados de la política o del mundo empresarial. Yo no veo absolutamente ningún inconveniente en que un político vaya a comer con un periodista o que un político celebre el 20 aniversario del Mundo de Cataluña. Donde yo veo inconvenientes es cuando un político pretende, ya sea porque asiste a un acto o ya sea porque cree que tiene ese poder, que pretenda cambiar la línea informativa del periódico. Y ahí es donde El Mundo es absolutamente intransigente. Es decir, nosotros pretendemos llevarnos bien con todo el mundo. Yo sí que creo que la amistad entre el político y el periodismo o el periodista es inviable. Es decir, yo no me veo yendo a la comunión de un hijo de un político, ni a la boda de su hija, ni a ningún acto que vaya más allí de la mera relación formal, porque yo sí que creo que hay una distancia higiénica que tiene que existir entre los políticos y los periodistas. Ahora bien, de ahí a vetarlos de un acto o que como si fueran agentes contaminantes no se puedan acercar a nosotros, yo creo que eso sería demasiado, ¿no? La siguiente pregunta. Sí, le quería hacer una breve reflexión. El otro día, creo que fue en el Ateneo, uno de los periodistas que usted ha mencionado, que era Jiménez Los Santos, dijo al final de un comentario 2 frases que a mí me emocionaron, ¿no? Una era en catalán, visca la llibertat, y la segunda fue viva España. Es decir, se mojó, ya sabemos quién es. ¿Cuándo los periódicos, en general, que participan de esta idea, no van a ser tan
contemporáneos con nosotros y deben de decir lo que es bueno para todo el país, porque yo creo que esta es una de las cuestiones que hoy nos está afectando porque otros nos vieron en otra posición que no estábamos dispuestos a luchar. Nada más. Yo creo que nosotros lo que nos pides lo hemos hecho en reiteradas ocasiones. Es más, el otro día, por primera vez, por lo menos desde que yo trabajo en el periódico, publicamos un editorial a 5 columnas y en ese editorial dejamos clara cuál era nuestra posición sobre Cataluña, sobre el respeto a la ley, sobre la responsabilidad que Mas y otros tienen en haber fracturado la sociedad catalana, que yo creo que es uno de los legados más dañinos de todo lo que hemos vivido en estos años. Yo creo que el mundo ha sido claro, igual que lo fue Jiménez Los Santos el otro día. Jiménez Los Santos escribe en nuestro periódico y esas mismas palabras las ha escrito a menudo, pero es que además estamos de acuerdo en lo que es el concepto de libertad que algunos están manipulando en Cataluña y que nosotros defendemos, porque el periódico El Mundo, como decía antes, no ha sido nunca un periódico de partidos, sí de principios, y uno de los principios fundamentales, que está además en nuestra Constitución, es la igualdad de todos los españoles. Y a mí me da la sensación de que en Cataluña hay gente que ese concepto no lo entiende. Así que lo único que puedo decir es que vamos a seguir siendo la voz de esas ideas, ¿no? Y una de las cosas que vamos a defender siempre es que la unidad de España es lo mejor para todos los españoles. Una observación repetida muchas veces, es mientras se piden tarjetas para preguntar, prácticamente se agota la fuente. Y cuando ya no hay tarjetas, entonces hay un montón de... lo cual enriquece el diálogo. ¿Tú? Sí, señor Jiménez, Carmen Arasa. Para mí es un honor escucharle, porque tanto El Mundo como El País han sido, bueno, pues los periódicos de cabecera siempre, sobre todo El Mundo, desde el inicio de la democracia. ¿No se me oye bien ahora? Sí. Yo lo que ha dicho usted, estoy completamente de acuerdo en que los periódicos no deben ser partidistas, deben garantizar la democracia. Pero en la situación en la que estamos, yo me pregunto si usted cree que no hay una alineación demasiado tremenda entre los periódicos, los medios de comunicación, los canales de televisión, etcétera, etcétera, que hacen que esa garantía de la democracia corra ciertos riesgos. Es decir, no hablo del Mundo, puede ser que sea el único o de los pocos que sean independientes, pero ¿usted cree realmente que los periódicos ahora son independientes? Yo no conocía hasta hace poco tiempo una línea editorial común en ninguna comunidad y en un conjunto de periódicos. Eso me parece que es un punto muy negativo con respecto a la defensa de la democracia de los periódicos. O sea, mi pregunta concreta es, ¿cómo ve usted la independencia de los periódicos en nuestro país? Yo creo que cuando decía antes que los periodistas somos los primeros que tenemos que hacer autocrítica, y los primeros que necesitamos regeneración y los primeros que necesitamos aire fresco, lo decía sinceramente, lo creo. Yo no voy a decir que el mundo sea perfecto, hemos cometido errores en el pasado, los cometeremos en el futuro porque publicamos ahora con la web y con la versión impresa, hay días que 700, 800 noticias al día. Lo que sí mantengo es que en el caso del Mundo, nuestros errores no van a ser nunca porque busquemos una agenda o queramos manipular, sino que serán errores o tropiezos tratando de buscar la verdad. Y tratando sobre todo de contar aquello que consideramos relevante para nuestros lectores. Me pone usted en una situación difícil si me hace hablar de lo que hacen otros medios. No voy a ser específico, ¿no? Yo creo que los hay más y menos independientes. A mí siempre me ha sorprendido cuando he visto medios de comunicación cuyas noticias coinciden siempre con lo que interesa a un partido político,
que luego van gritando por ahí lo independientes que son, pero claro, no puede ser que coincida siempre con un partido político. Yo creo que el mundo ha tenido el coraje, y vuelvo a repetir, no conmigo, sino que llevo poco, sino también con los anteriores directores, de asumir las consecuencias de ese periodismo independiente. Es decir, de enfadar, como decía también en mis primeras palabras, a unos y a otros. Y de hacerlo por un compromiso intelectual en el que creemos y que consiste en intentar regenerar la vida de España, ¿no? En intentar no hurtar a los lectores de aquella información a la que tienen derecho. Y vamos a seguir haciéndolo. Sí es verdad, como he dicho antes, que en los últimos años ha habido un deterioro de la libertad de prensa en España. Y un deterioro muy importante. Y según lo digo, se caen los carteles. O sea que eso yo creo que confirma que tengo razón. Las piernas. Y para mí, ese deterioro se debe por varias razones. Una es verdad, los periódicos lo hemos pasado mal, ahora estamos algo mejor y estamos recuperándonos, pero es verdad que lo hemos pasado mal. Y yo creo que los políticos y algunos en el poder económico también han olido debilidad en los medios y han ejercido una presión que muchas veces ha sido perjudicial. Creo que hay políticos que entienden la relación entre el poder y la prensa y creo que hay otros que no lo entienden. Y la obligación del mundo es, a los que no la entienden, pues seguir siendo nosotros mismos y contando las cosas. Y como decía antes, yo creo que hacemos nuestro trabajo porque hay días que evidentemente que nos llaman todos los partidos políticos para protestar. Es decir, nosotros no miramos las siglas, miramos los principios, miramos la limpieza con la que actúan los partidos políticos, miramos las medidas que proponen para todos los españoles y luego de manera independiente editorializamos, opinamos y decimos si nos parecen bien o no. Pero en todo caso siempre con libertad. Y yo lo debo decir aquí porque es verdad que llevo poco y la situación puede cambiar, pero yo me he encontrado con un enorme apoyo, ¿no?, por parte del presidente de Unidad Editorial, de Antonio, de Javier Cabrerizo, por parte de Aurelio y de todos los que hacen el periódico y el grupo, porque en alguna ocasión hemos podido discrepar. Y yo siempre me he encontrado con una frase que a mí me gusta mucho, y es: tú eres el director, tú decides. Y para mí eso es la libertad, ¿no? Y es una libertad que yo aprecio mucho, porque es algo que en el mundo nos hace diferentes a otros que yo creo que tienen que responder a muchos intereses. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ya. Por favor. Todos los que estamos aquí presentes hemos nacido y hemos vivido el cambio de España. Y hemos conocido la nueva Constitución española. Nuestros hijos han nacido bajo esa Constitución. A mí me gustaría saber concretamente qué piensa usted sobre el cambio, si efectivamente necesitamos que la Constitución española cambie, se regenere y sobre todo si esa nueva Constitución, si se llega a regenerar y a cambiar, será para unir todas las comunidades de España o para dividirlas. Bueno, la Constitución ya ha sido cambiada. Yo no creo que tenga que ser un texto sagrado que no se deba tocar jamás. Lo que sí creo es que no se puede hacer siguiendo la agenda ni de los medios, es decir, lo que nosotros digamos, ni de circunstancias concretas del momento. Creo que una reforma de la Constitución tiene que tener lugar dentro del ambiente que hubo en la transición. Es decir, tiene que ser un cambio consensuado en el que estemos todos participando y donde prime el interés de todos los españoles. Reformarla, sí va a servir para mejorar algo. Sí es para taponar una circunstancia que a lo mejor ahora mismo o que no estaba prevista cuando se escribió la Constitución. Yo no me cerraría a
a hacerlo, a hacer las variaciones que sean, pero no lo haría a la ligera, no lo haría en base a esas circunstancias del momento, no lo haría de forma unilateral por parte de nadie, por mucho que tuviera un poder en el Parlamento o donde fuera. Yo lo que haría sería sentarme con todos los partidos políticos, discutir qué se puede mejorar y llegar a un consenso entre todos. Sí, David. Tú que eres un hombre innovador, me gustaría que nos contases un poquito si tienes algo previsto para la evolución de la apuesta digital, para conectar con nuevas audiencias, con los jóvenes, que sabemos que muchos no leen los periódicos y demás. Totalmente. Es verdad que cuando yo llegué a la dirección del periódico, leí en algunos digitales, esos que se inventan todo lo que escriben, que yo llegaba para eliminar el papel. Claro, yo tengo 44 años, yo he nacido y crecido con el papel. Lo que hemos hecho es todo lo contrario. Lo estamos mejorando. Hemos sacado un nuevo periódico de domingo, una nueva revista, nuevos suplementos. Estamos potenciando el papel porque todavía hay muchos lectores del mundo que quieren que les informemos a través del papel, y mientras eso sea así, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Pero sí es cierto, lo que tú decías, que hay gente que también quiere ser informada, más joven o menos joven, y que lo hacen de otra manera. Lo digo lo de más joven y menos joven porque mi madre, que tiene más de 70 años, ha abandonado el papel y nos lee en Orbit, ¿no? en la tableta. Y a mí eso me indigna bastante, en cierto modo, aunque sea Orbit, me parece bien, pero yo como he crecido siempre con el periódico encima de la mesa, pues yo le digo, oye, me gusta que cuando vengo a visitarte el mundo esté ahí, ¿no? Pero sí es verdad que Internet nos da posibilidades inmensas de llegar a lectores que antes no nos leían. Eso ya está pasando, pero yo creo que va a pasar mucho más. Tenemos planes de renovación digital, como decía antes. Queremos estar al frente de la innovación y de la tecnología, porque lo que ha ocurrido es que el periodismo y la tecnología se han fusionado y ya van de la mano siempre. Y eso no va a cambiar, al revés, probablemente se va a acelerar. Entonces nosotros cada vez más vamos a estar al frente de esa avanzadilla tecnológica, y lo único que no vamos a cambiar es la esencia y los principios del periódico. Es decir, vamos a mantener la determinación de hacer ese periodismo independiente del que hablaba, de aumentar la calidad, más reportajes, más investigación, ir a lugares donde otros no van, contar las historias que otros no cuentan, entrevistar a aquellos que tienen más que decir. Y todo eso, Internet, con la renovación que vais a ver muy pronto, va a ser mucho más fácil. Va a llegar a mucha más gente y nos va a permitir una cosa que hace muchos años era imposible, y es convertirnos en ese periódico de referencia en todo el mundo hispano. Porque lo que tenemos también es una grandísima oportunidad de llegar a 500, 600 millones de personas. Y ese va a ser uno de los objetivos. Y yo creo que vamos a crear un contenido que va a ser atractivo para la gente joven, para la gente más mayor, para la gente de Colombia, para la gente de Argentina, para la gente, por supuesto, de España. Es un gran proyecto que a mí me hace muchísima ilusión y que al final significa para mí pues completar un viaje, ¿no? El viaje que empecé como becario en el periódico. Algunos de los que están aquí sentados eran mis jefes y ahora, desgraciadamente para ellos, soy yo su jefe. Pero es completar ese viaje, ¿no? Y crear ese periódico que yo siempre he soñado, en el que he contribuido durante muchos años, y que entre todos consigamos hacerlo un periódico todavía mejor. Muchas gracias. Hemos conseguido llegar al objetivo del tiempo. Hay una última petición de palabra. Sí, David, mi nombre es Elvira Ramírez y hablo desde una perspectiva muy distinta al mundo de la información, sino que es desde el punto de vista de la administración pública. Ante todo, enhorabuena, de verdad, porque soy lectora del Mundo desde cuando era el Independiente,
y luego cuando he sido el mundo, me encanta aproximarme mi primer contacto con el mundo de la información a un medio que no es partidista, y enhorabuena porque ha sabido combinar con un enorme acierto la conservación de las esencias de la independencia y al mismo tiempo con esa frescura que has impuesto. Enhorabuena por tu artículo del domingo de las elecciones catalanas, porque me parece que es absolutamente inmejorable. Dicho esto, has hablado antes del tema del periodismo de investigación como una de las esencias del mundo, y es verdad. Gracias a la labor que han hecho algunos periodistas muy encomiables que trabajan en el periódico, los ciudadanos hemos sabido de asuntos muy, muy delicados que han afectado a los poderes públicos, y yo lo agradezco, aunque desde el punto de vista ético y desde la Administración me planteo dónde está el tema de la relación entre los medios y los fines, porque la realidad es que ¿quién tiene la responsabilidad de que la información de los juzgados salga de puertas afuera? ¿Los responsables, los funcionarios de la Administración de Justicia, o los responsables o los periodistas que están en contacto con ellos? Bueno, el periodismo, desde que existe, ha vivido de las filtraciones también. Es verdad que hay, por una parte, la investigación activa de los periodistas, pero claro, si tú te vas al Watergate, por ejemplo, que es quizá el ejemplo de periodismo de investigación más conocido, depende mucho también de lo que les hacen llegar a esos periodistas, ¿no? Y nosotros vivimos también de eso, ¿no? De esas gargantas profundas que nos hacen llegar información desde juzgados, desde administraciones. Yo creo que cuando esa información se utiliza de forma responsable, como yo creo que hacemos en el mundo, cuando esa información se utiliza para denunciar una práctica ilegal o un caso de corrupción, cuando está bien empleado, yo creo que es útil. Y a veces las personas que filtran esa información, su interés es precisamente ese, que se conozca la verdad. Es cierto que otras veces hay otros intereses. Y nosotros desde el periódico tenemos que distinguir un poco también esos intereses, ¿no? Porque a veces, no lo voy a negar, también hay intentos de contaminar la información que publicamos. Y tenemos, yo creo que periodistas lo suficientemente experimentados para analizar esa información que nos llega filtrada, para contrastarla, para asegurarnos de que se corresponde a la verdad. Y eso va a seguir siendo así, es decir, mientras el periodismo exista y mientras exista la administración y los juzgados, pues va a haber ese juego de filtraciones, y yo creo que lo importante aquí es realmente que esa información sea tratada con responsabilidad, que yo creo que es lo que al menos intentamos hacer en el mundo. Muchas gracias, director. Para cerrar el acto, el presidente de funciones del Club Siglo XXI dará las gracias en nombre de todos. Buenas tardes a todos. Yo, mientras estaba hablando David Jiménez, estaba pensando que debo de ser más insensato de lo que yo creía, porque no sé cómo me voy a arriesgar a hablar de un periodista además de la talla de David Jiménez, pero lo voy a hacer. Y además lo voy a hacer como lo hacen ellos. Lo que más le gusta a un periodista es un titular. Si yo tuviera que poner un titular a la comida de hoy, diría: ha hablado el sentido común. Y aparte de eso, quería recordar muy brevemente las 3 facetas más importantes que me han llegado de David Jiménez, que son la de periodista, la de corresponsal y la de escritor. En cuanto a la de corresponsal, es apabullante, no sé si lo han leído ustedes, lo que ha hecho, o por lo menos lo que aquí se refleja, que posiblemente haya hecho mucho más. Ha estado en revueltas en Indonesia, Filipinas, Nepal, Birmania y no sé qué más. Ha soñado con ser enviado especial en las todavía pendientes China y Corea del Norte. Bueno, no sé cómo no se ha ido con esta señora que tenéis allí ahora. Y ha estado en nada más y nada menos que en las guerras de de Timor Oriental, Cachemira, Sri Lanka y Afganistán. Y sobrevive.
Y ha estado en el problema terrible nuclear de Fukushima. Y bueno, y así sucesivamente no sigo leyendo porque, bueno, ha colaborado en los periódicos más importantes del mundo, ha escrito en los periódicos más importantes del mundo, ha estado en la Universidad de Harvard, en fin, y yo estoy impresionado de estar comiendo con él. De verdad. Eso está escrito por mí y es una exageración. O sea. Eso en cuanto al corresponsal. En cuanto al escritor, voy a leer 3 líneas que escribí yo cuando leí el otro día. Yo creo que después de que es director David Jiménez del Mundo, no podemos nadie tener un domingo completo sin haber leído su crónica, su tercera página del periódico El Mundo. Yo, cuando he leído una de ellas, escribí para mí, porque guardo recuerdos, que era en una página se ve perfectamente definida la figura de quien sabe lo importante del mensaje, pero además sabe cómo transmitir ese mensaje, sin rozar ni herir al culpable. Transmite sentimientos, te involucra en su creatividad, te sientes partícipe de la trama cuando le estás leyendo, sientes como si tú fueras una mezcla de coautor y protagonista de lo que lees. Según vas avanzando en la lectura, se siente uno, cada párrafo, más enganchado al carro de quien sabe que la victoria solo está en la búsqueda de la verdad y en saber expresarla. Esa es mi opinión, como modesta opinión, como escritor. Y además se produce una gran sinergia, como no podía ser de otra manera, aunque es una frase muy manida, entre el periodista, las facultades del periodista, del corresponsal y del escritor. Y por último el periodista, que es lo que con lo que hoy nos ha convocado aquí. Del periodista voy a decir solamente que ha hecho una verdadera revolución al rediseñar su periódico del domingo y solo ha empezado, aún no ha llegado al Ecuador, añadiendo secciones, suplementos, la revista Papel, CEN, etc. Un pequeño inciso en esto que estás diciendo, porque ese proyecto, aunque es verdad que yo lo he completado, viene también de antes de que yo llegara. Gente ya estaba trabajando en muchos de esos proyectos y quiero darles las gracias porque no me quiero atribuir méritos que no tengo en los 3 meses que llego. No se hace un nuevo periódico de domingo en 3 meses y lo hemos hecho todos juntos, incluido gente que ya no está en el periódico. Pues al revés, te acabas de adjudicar un nuevo premio, que es la humildad. Ha sido humilde al decirlo. Él defiende, según he leído, que su periodismo ha de ser relevante, contrastado y veraz. Fíjense bien qué palabras que casi no conocemos en su uso. Que es imprescindible la independencia periodística sin servilismos ante el poder político, económico o del tipo que sea, para seguir denunciando los abusos y la corrupción, aunque se enfaden algunos. Defiende los pactos de Estado en educación y sanidad y, por último, es partidario de la Constitución y de la unidad de España. Yo, ante todo esto, solo tengo 2 cosas que decirle. La primera, David, te creo. Tienes una gran credibilidad. Creo que es verdad lo que dices y que vas a hacer lo que piensas. Y la segunda, que tengas mucho éxito. Muchas gracias.